Escuchamos hoy del libro de Números, otra vez Moisés, y ahora aparece Miriam y Aarón, los hermanos. ¿Qué habrá pasado en el corazón de estas dos personas, de Miriam y Aarón, que de buenas a primeras como que empiezan a criticar a Moisés? Y la crítica que le hacen es que se había casado con una mujer no hebrea, con una extranjera. Y la cosa termina bien fea porque la pobre Miriam es la que termina leprosa. No sé si a Aarón también lo salpicó un poco la lepra o no, pero la crítica que le hacen a Moisés termina mal para ellos. ¿Qué habrá pasado en el corazón del hermano y la hermana que de pronto se vuelven contra Moisés? ¿Habrá habido envidia? ¿Habrá habido celos? ¿Qué pasó ahí? Que se vuelven contra el hermano y de alguna forma lo tienen que desmoralizar, le tienen que quitar fuerza, le tienen que quitar autoridad porque se casó con una mujer extranjera, con una mujer no hebrea. Creo que hay una frase ahí que nos puede ayudar un poco a entender qué habrá ocurrido en el corazón y en la mente de Miriam y Aarón. La frase es esta: Moisés era el hombre más humilde de la tierra. Si somos honestos, la humildad molesta. ¿Por qué la humildad molesta? Porque cuando tú y yo nos enfrentamos con gente en el camino que nuestro interior reconoce como una persona profundamente sencilla, una persona profundamente humilde, sin pretensiones, no el fake humility de muchos de nosotros, sino la persona que realmente lleva en su interior una sencillez que comunica. Lo primero que ocurre en nosotros es que nos molesta. ¿Por qué nos molesta? Porque nos recuerda lo complicado que somos. Y nos recuerda que llevamos máscaras. Y nos recuerda lo poco auténticos que muchas veces somos. De la persona que realmente vive sin saber que lo vive incluso, una vida sencilla y descomplicada, no tiene pretensiones y uno ve que es una persona profundamente transparente. La persona humilde no sabe que es humilde. Hace unos días atrás escuchamos el famoso tema de que el rostro de Moisés brillaba cuando se encontraba con Dios. Y hay una frase ahí que se nos escapó y decía: Moisés no sabía que brillaba. Yo creo que la meta del cristiano es brillar sin saber que brilla. Se cubría el rostro, no quería que lo miraran a él. Querían que simplemente escuchara su voz. Creo que a Miriam y a Aarón le molesta la humildad del hermano. Posiblemente los reta enormemente a ser mejores, a ser más limpios, a ser más transparentes. Al principio de la Eucaristía, hoy fiesta de Santo Domingo, comenzamos pidiéndole perdón al Señor por nuestras incongruencias. Palabras muy buenas, actitudes que no acompañan las palabras. Si uno mira la vida de Santo Domingo, el hombre era brillante, tenía una capacidad organizativa enorme, de la cual Francisco de Asís no tuvo ninguna, el pobre, porque aquel vivía siempre en las nubes, feliz y contento. Se encontraron los dos. Hay un encuentro muy hermoso de Santo Domingo y Francisco. Habían empezado a surgir celos entre los dos movimientos y ellos se encuentran, se abrazan y cada uno agarra su camino. Eran carismas diferentes, dentro del mismo contexto eclesial, en el mismo momento y con ideas muy parecidas. Una de las cosas que le dice Domingo a sus frailes, y hay que recordar el contexto era un movimiento, los movimientos de pobreza en ese momento en la iglesia, estamos hablando del siglo XIII,
la primera mitad del siglo XIII, los movimientos de pobreza eran movimientos que se habían separado de la iglesia porque la iglesia escandalizaba. La riqueza, el poder, la violencia de la iglesia era espantosa, y hay grupos que empiezan a decir esto no es el evangelio y se separan de la comunión eclesial, empiezan a vivir a las afueras del contexto de iglesia su fe. Hay un grupo muy conocido en la historia que eran los cátaros en el sur de Francia. Denunciaban el poder del papado, la riqueza, la corrupción moral, todo aquello que era una película terrible. Y Domingo le dice a los frailes, ustedes van a predicar y van a llegar a los pueblos a pie, no van a llegar a caballo, no van a llegar con ejércitos, no van a llevar armas, no van a llevar cortes, ustedes llegarán a los pueblos de pie, caminando, nunca montarán a caballo y simplemente presentarán el evangelio e invitarán a aquellos a volver a la iglesia porque le están ofreciendo a ustedes un rostro diferente de iglesia. Una iglesia más sencilla, una iglesia más humilde, una iglesia que no descansa en el poder de las armas ni de las riquezas, sino que descansa simplemente en el mensaje del evangelio. Y enamoraban a la gente, básicamente. La humildad molesta. Y por un lado la humildad enamora, porque nos invita también a algo más. Es un poco de un love-hate relationship que tenemos con el tema de la humildad. Así que hoy le pedimos al Señor brillar sin saber que brillamos, despreocupados de uno mismo, esa cuestión egocéntrica que tenemos muchas veces, y le pedimos al Señor que como en Domingo de Guzmán haya una armonía y una congruencia entre la predicación de la palabra y nuestra forma de vida. Que seamos menos complicados, que usemos menos máscaras, que seamos un poco más transparentes, sin saber que lo somos.